Muy buenas tardes, noches, días, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva edición de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 12 de julio del año 2022. Vamos a empezar con inseguridad pública y tenemos que, ha seguido los homicidios, toda esta cosa horrible, dos femicidios, uno de ellos con descuartizamiento de la víctima en el interior ambos. En Villa Española también peleas entre bandas, una bala perdida que entra en una casa y hiere a una niña. Y además hay un caso, por ejemplo, de un militante de eh, temas de derechos humanos, Yamandú Rodríguez, que apareció muerto, según algunas versiones, en un hotel. Eh, la autoridad pública lo dio como un caso de paro cardiorrespiratorio, pero hay trascendidos de prensa a través de la periodista Georgina Mayo en el programa de TV Ciudad en el que se encuentra, que indican que este hombre estaba investigando situaciones que tienen que ver con la trata de personas y su cuerpo habría aparecido con claras indicaciones de haber recibido una paliza. Así que ¿qué está pasando? ¿Por qué si aparece un cuerpo con esas cosas no hay una investigación mayor y lo dan por bueno sin una autopsia? ¿Hay una connivencia entre los delincuentes y las fuerzas públicas? Es una situación, creo yo, claramente lamentable. Vamos a pasar a otro tema. Temas del ámbito específicamente político. Y acá sí viene la interpelación al ministro Heber, ministro del Interior. Seguimos con un problema básico, no de esta, de todas las interpelaciones. En el marco legal actual, cuando un ministro es interpelado, si se quiere que ese ministro salga, tiene que haber una enorme mayoría, o sea, una alianza entre el partido de la oposición y el conjunto de partidos en el gobierno, alguno de ellos, algún sector al menos, porque de lo contrario se junta la coalición, respalda al ministro, como en el gobierno del Frente Amplio, se juntaba el Frente Amplio, respaldaba al ministro y no había forma de evitar esa situación. De esta manera, las interpelaciones no son algo serio, es algo que se transforma en una exposición de los legisladores de cuánto saben y una exposición del ministro demostrando que sabe, o en este caso demostrando que o no sabe o que le toma el pelo al Parlamento y contesta tonterías, una de dos, no sé cuál es la verdadera, pero lo cierto es que cuando de una buena vez se reforme la Constitución hay que cambiar este mecanismo de interpelación porque no va a ninguna parte tal y como está planteado y por lo tanto, ¿qué consecuencias trajo? Y ninguna. Lo cierto es que la gente de Cabildo Abierto que integra la coalición, pero que gusta demostrar un perfil un poco diferente, están reclamando lo que el legislador Domenech llamó cambio de jugadores en una metáfora futbolística. Él lo que quiere es que se cambien mandos medios dentro de la policía, seguramente para sugerir nombres de su simpatía. Dentro del Frente Amplio se señaló la insuficiencia de las explicaciones del ministro y hubo un roce muy desagradable entre la vicepresidenta, la señora Argimón, y la senadora de la Ventura del Frente Amplio. Argimón, yo vi un fragmento filmado y me parece que es totalmente desproporcionada la reacción de Argimón. Pero reitero, vi un fragmento, no vi todo, no puedo tener entonces una opinión absoluta, pero lo cierto es que posiblemente lo más importante sea esa repercusión política de esos enfrentamientos que de todas maneras a los partidarios de uno y a los partidarios de otro nos van a parecer mejores o peores según de qué lado de la cerca estemos parados. Por otro lado, en la calle Pou, el presidente de la República ha caído enfermo de COVID, por lo cual no pudo viajar a Estados Unidos, donde tiene lugar un encuentro que pretendía ser de presidentes, Cumbre de las Américas, y entonces en su lugar fue, como corresponde, el canciller Bustillo, encabezando la comitiva que viajó. Por otro lado, tenemos que los empresarios que habían sido
los aliados sólidos, aliados de clase de este gobierno de derechas, ha comenzado a reclamar que el gobierno actúe más rápidamente y que tenga mayor firmeza en contra de los sindicatos. ¿Qué significa esto? Que aunque para nosotros los trabajadores este gobierno es un desastre, para ellos, los empresarios, este gobierno también es un desastre. Tampoco llega a conformarlos. Así que pensemos, ¿qué cosa más horrible es lo que los empresarios quieren para nosotros? Realmente los empresarios son un enemigo de clase y siempre hay que recordarlo. Bueno, terminamos con esto en la parte de política. Pasamos ahora a la parte de economía, que en esta semana es muy breve. El principal evento económico esta semana es la compra del antiguo del siglo pasado, grande, valioso edificio de lo que fue la Mutualista Casa de Galicia. Fue a remate y por un poco más de 15 millones de dólares lo compró la mutualista Círculo Católico, la cual anteriormente estaba entre su dirección Cipriani, actualmente presidente de ACE de este gobierno. ¡Caramba! Bueno, no sé si habrá incidido de alguna manera, yo lo ignoro. Sé que otras mutualistas pretendían también comprarlo, pero no lograron llegar a la cifra en el remate correspondiente. Vamos ahora a otras cuestiones, a cuestiones que tienen que ver con el ámbito sindical. Tenemos por un lado que FENAPES está reclamando el reingreso de Marcel Slamovitz, que y sigue denunciando FENAPES, el sindicato de los profesores de secundaria, la persecución netamente política que está ocurriendo. En sentido similar, la Asociación de los Profesores Jubilados reafirma esa persecución contra los docentes en ANEP, que no cesa, dicen los jubilados, y que además el recorte presupuestal está comprometiendo seriamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. FOSE, la Federación de Trabajadores de la OCE, la empresa del agua, está nuevamente hablando en contra del proyecto Neptuno y dice que no va a permitir por su intermedio la privatización de toda o de parte del suministro de agua potable. Tenemos que la mayoría de las patronales del comercio se han negado a aceptar el correctivo que había planteado el gobierno a los salarios. El gobierno había planteado que se adelantara el correctivo de julio, pero las gremiales no quieren adelantar nada. Es lo que estoy diciendo, los empresarios están endureciendo su postura en contra de los trabajadores. Por otro lado, los trabajadores del Ministerio de del Ministerio de Medio Ambiente, están denunciando la falta de recursos para cumplir sus funciones. A medida que el ministerio va creciendo, necesita más y no se lo dan. Por otro lado, el sindicato de las industrias del medicamento se declaró en conflicto con el laboratorio Fármaco Uruguayo, que a pesar del nombre es un laboratorio de capitales extranjeros. En alguna época era de capitales uruguayos, se llamó por eso de esa manera, después se vendió y le quedó solamente el nombre. Bueno, hace ya mucho tiempo, dimos cuenta muy anteriormente acá en este canal de ese hecho, hubo una explosión y a raíz de eso 28 trabajadores quedaron desvinculados y el sindicato reclama que se los retome. Tenemos que Riogas, otra empresa con la patronal emperrada en posturas antisindicales, no aceptó la propuesta del gobierno, no la de los trabajadores, la del gobierno, y presentó una nueva propuesta que no contempla nada de los reclamos sindicales planteados. La gente de AEU Banca Privada ha realizado paros sorpresivos también por los despidos ocurridos en el Citibank, un banco internacional que miembros de la comitiva de la Cumbre de las Américas estuvieron reunidos con gente de Citibank, entre otros. Bueno, tenemos que Abdala, en su carácter de presidente del PCNT, manifestó el rechazo de la central sindical al proyecto de ley de negociación colectiva, un proyecto retardatario que ha enviado este gobierno.
y que dice que los trabajadores no vamos a aceptar. El Zunca de Maldonado está denunciando irregularidades en el pago de salarios, también obstaculización a los procesos de fiscalización de las obras privadas y que se han suspendido en algunos casos el pago del viático por movilidad. ADES, la filial de FENAPES, el sindicato de los profesores de secundario, sigue planteando las denuncias que tienen que ver con hambre entre los estudiantes de los liceos, y como un directivo de secundaria de este gobierno salió a decir que tenían que haberlo planteado en secundaria, puntualizó que sí, efectivamente se planteó en secundaria, y cuando secundaria no contestó nada, fue ahí que se salió a plantearlo en forma pública. Muy bien, vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con educación. Se revelaron mediciones que indican que la repetición entre el 20% de los estudiantes que provienen de familias de menores ingresos aumentó en el año 2019. En ese grupo de estudiantes correspondía al 3,7%. Y ahora, el año pasado, que es al terminado, que se puede medir, por lo tanto, en el 2021, 5,3%. La diferencia es de 1,6%. Es prácticamente un incremento del 50%, haciendo los números un poco a ojo. En los temas que tienen que ver con salud, tenemos que la mortalidad materna se triplicó en el primer semestre del 2021 y que esto lo reveló la Clínica Ginecológica A de la Federación Médica. Por otro lado, lo que habíamos hablado de posibles casos de viruela del mono no eran, así que eso mucho mejor. Por otro lado, lo que sí está empeorando es el tema con lo que tiene que ver con el COVID y con otras afecciones respiratorias que se transmiten igual que el COVID. El tema es que los casos de COVID en sí se duplicaron en la última semana. Estamos muy lejos de las cifras graves, muy lejos de la ocupación peligrosa de las camas de CTI y respiradores. Pero hay que tener algunos cuidados y por eso sacó una nueva reglamentación en la cual se establece que será obligatorio el uso de tapabocas por parte de las personas que tienen síntomas respiratorios. O sea, si usted, yo, quien sea, tenemos que salir a la calle y tenemos resfrío, o tenemos tos, o tenemos cosas por el estilo, a ponerse un tapabocas para no contagiar a los demás. También cuando se tiene que ingresar a un centro de salud, aunque sea para entregar una carta, ahí uno entra, se pone el tapaboca, y también de las personas que están en residenciales o locales similares. Por otro lado, el Ministerio dice que es recomendable que utilicen tapabocas en lugares como las cárceles, los refugios, en los vehículos de transporte colectivo, tanto urbanos como suburbanos e interdepartamentales, las personas que están al cuidado de otras personas, o sea, cuidado, niñeras, acompañantes terapéuticos, etc. También en los lugares donde hay una aglomeración importante, shopping center, ferias, aunque ellos prefieren hablar de lugares con aglomeración y que son cerrados. Y también las personas que trabajan en la manipulación y elaboración de alimentos. Vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con el ambiente. Otra de las novedades grandes de la semana fue todo lo que se habló de un proyecto de construir una isla artificial en la costa de Montevideo. Este planteamiento, que llegó de la mano de algunos empresarios y que fue muy aplaudido por el gobierno, que le dio una declaración de interés nacional, fue sin embargo rechazado por la Intendencia de Montevideo y también por la Sociedad de Arquitectos. Se señaló lo inconveniente que podía ser para el desarrollo del modelo de ciudad que busca desarrollar la Intendencia de Montevideo. Esto, vamos a dar un poquito la idea, lo que están planteando es construir una isla artificial frente a Punta Gorda,
polderizada con determinadas barreras para las tormentas, construir ahí varios rascacielos, un puerto de yates, o sea, una cueva privada para los ricos, buscando atraer a quienes, los riquitos uruguayos. No, esto va a valer un montón de plata. Esto es seguramente para un público tipo Punta del Este, argentinos, brasileros, extranjeros primordialmente. Y obviamente esto nos hace pensar, ¿pero esto en algún lugar se ha hecho? Sí, por ejemplo, ¿dónde? En Dubái, Emiratos Árabes. En ese tipo de lugares hay muchas construcciones de este tipo, que ahora, ojo, vayan a buscar la información de esos países, se ha estancado la venta de ese tipo de lugares. Acá lo que hay, a mi juicio, claramente es una jugada comercial. ¿Tá? Venimos, planteamos un proyecto, conseguimos financiación, empezamos la construcción, vendemos en el pozo o en el agua, no sé cómo se llamará en este caso, y después los capitales de los que empezaron la cosa se retiran, dejan a los demás seguir, embolsaron su ganancia y después el proyecto no sé, que se hunda. Pero bueno, lo cierto es que este tipo de proyectos no le hace bien a nada, son proyectos totalmente especulativos y hay una larga experiencia de lo que pasa a nivel internacional. Recuerden la explosión de la burbuja europea inmobiliaria, española sobre todo, fue muy notoria. Cuando hay estas especulaciones inmobiliarias, llegan un momento en que se pinchan y después el derrame es un derrame no de riqueza, es un derrame de desastre económico que nos afecta a todos. Por otro lado, el Ministerio de Ambiente, dirigido por Peña, del Partido Colorado, partido integrante de la coalición, dice, pero a nosotros que somos el Ministerio de Ambiente, nadie nos preguntó nada. Nadie va a preguntar si hay una opinión sobre el efecto ambiental, que obviamente lo tiene que haber, de este despropósito. Bueno, mientras tanto, ¿quiénes están a favor? Obviamente, gente del Partido Nacional, también un grupo de arquitectos, no la Sociedad de Arquitectos, ni la Facultad de Arquitectura, sino un grupo de arquitectos que se juntaron y mandaron una carta. Entonces, esto marca claramente la división de aguas, izquierda-derecha, con la derecha respaldando este despropósito. Y un diputado del Partido Nacional, Lereté, hombre muy vinculado al sector inmobiliario costero, y que muchas de sus intervenciones públicas responden a sus intereses particulares en este tema, salió a decir que, bueno, que lo pongan acá en Canelones. Espero que no. Espero que nos salven de este mamarracho. Pero Orsi salió a decir que esto es todo un bolazo, que en realidad no existe ninguna financiación real para que este proyecto siga adelante, ante lo que cabría preguntarse si no es entonces una gran bola de humo de este gobierno para que no hablemos de otras cosas, que más de una vez lo han hecho. Por otro lado, como dijimos la semana pasada, se firmó una determinada prospección petrolera y los grupos ambientalistas están reclamando su preocupación porque se les dé mayor información sobre lo que se firmó, cosa que está muy bien, y además dicen que este tipo de exploración contradice la transición energética que se está planteando. Entiendo que hablan del mundo, donde se busca pasar a economías con energías más limpias. Está bien, hay que pasar a economías más limpias, sin duda, pero igual va a ser necesario seguir consumiendo petróleo, porque el petróleo no es solamente para mover los autos o generar energía eléctrica con plantas que la consumen. El petróleo también se utiliza para la industria química, para producir plásticos. También hay que reducir los plásticos, pero hay algunos componentes que necesariamente van a seguir siendo de plástico porque no se puede sustituir allí. ¿Hay que reducir a qué va el plástico? Sin duda, pero va a seguir siendo necesario y entonces resulta importante matizar estos temas. Yo creo que es bueno hacer una prospección. ¿Tá? Otra cosa es que si hubiera petróleo, ¿qué va a pasar con él? Ahora sí, sin más por esta semana, será hasta la semana que viene. No es parte de Comentarios de lo Real, esto es un anuncio. El próximo miércoles 15 de junio a las 19 horas voy a estar presentando el primer volumen de mi novela La Mala Noticia en Espacio Comisura, Barrio Sur, Montevideo. Si tiene interés en concurrir, entonces puede perfectamente
comunicarse conmigo y yo le paso por privado la dirección. Hasta luego.